Aquí estoy, que se esclarezca bien. Eso es lo único que le pido a la Fiscalía, porque esta es una revancha política. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién es la Del revancha? fiscal. Eso es directamente de él. Supuestamente, dice la señorita que intenté violarla. Después de 8 meses me denuncia y se junta con Uriel Carmona a hacerme esto. La verdad que esto es una revancha política. Hoy le tengo mucha confianza a esta Fiscalía. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía. Así como una revancha política, Cuauhtémoc Blanco calificó las acusaciones en su contra por violación en grado de tentativa tras comparecer voluntariamente, eso sí con fuero, ante la Fiscalía General de Morelos, aunque no pudo acceder a la carpeta porque el Ministerio Público se lo negó. Blanco reiteró que la denuncia es una confabulación entre el exfiscal Uriel Carmona y Nidia Fabiola e insistió en su inocencia y aseguró que no descarta otras acciones para limpiar su nombre. Más tarde, a través de su cuenta de X, señaló que la resolución de la Cámara de Diputados, sustentada en el análisis de la sección instructora, puso en evidencia las graves inconsistencias y la falta de sustento jurídico en la solicitud de desafuero, reafirmando que se trata de un proceso basado en una acusación infundada. A pesar de los señalamientos por parte de la defensa de Blanco contra el Ministerio Público de Morelos, al negar el acceso a la carpeta del caso, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, manifestó que la comparecencia se realizó legalmente conforme a los protocolos establecidos y con pleno apego a derecho. Además, reiteró su compromiso con la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos. Antes de que se diera a conocer que Cuauhtémoc Blanco se había presentado a la Fiscalía, en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno no se protegerá a nadie y que la investigación, aún con fuero, sigue en curso. Sin embargo, esta no fue la única reacción ante el caso. Diferentes personalidades tomaron postura. No vamos a proteger a nadie. Entonces tiene que seguir la investigación no se cierra. Y esta idea de que ahora la presidenta está protegiendo, yo no protejo a nadie. Si se mantiene o se quita el fuero a un legislador, esa es una decisión que no está vinculada con que se pueda seguir una investigación. Cualquier denuncia de cualquier mujer de acoso, de violación, tiene que haber una investigación seria, que cuente con todos los elementos de protección para que se conozca la verdad, no haya impunidad y pueda haber consecuencias. En el caso de Cuauhtémoc y en cualquier otro. Para mí fue un gesto de autenticidad y un gesto en el que no exime la futura responsabilidad que hubiera. Es decir, ahora tiene el Ministerio Público la posibilidad de indagar con seriedad y de recabar las pruebas. Que no se puede olvidar quién está detrás de la acusación, quién armó el expediente. Si el fiscal protector de feminicidio dice ahí que el tufo, digamos, de una vendetta política está presente. ¿Ese espectáculo el que hoy fuera Cuauhtémoc Blanco a la Fiscalía ha protegido por el fuero todavía? Un mal espectáculo, un bochornoso espectáculo, es una simulación. Y vergonzoso que el PRI y Morena pacten para garantizar la impunidad de una persona. Que no estábamos anticipando una sentencia para el señor Cuauhtémoc Blanco, sino que enfrenta el proceso. Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que se discuta y se ponga a debate la iniciativa presentada ayer por el diputado de Morena, el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, para eliminar el fuero a legisladores y gobernadores. Dijo que ella siempre ha estado en contra de este instrumento, pero que existen mecanismos para eliminarlo y que desde 2021 ya no es aplicado para el titular del Ejecutivo. En otros temas, hoy el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dijo que los senadores de Morena intensificarán sus giras por el país para pedir a la ciudadanía que participen en la elección judicial, dejando en claro que serán cuidadosos de no promover a ningún candidato. Y nosotros lo único que hacemos es llamar a votar. Llamar a votar el 1 de junio es muy importante. Creo que hace falta difusión, el INE le va a meter tiempo, el
gobierno y el Poder Legislativo se dio parte de esos tiempos para que el INE difunda, y la Cámara de Senadores en todos sus tiempos oficiales, de aquí a que empieza la campaña, o sea, ya todo su tiempo va a estar destinado a promover la participación del primero. Hablando de las campañas de la elección judicial, el Instituto Electoral de la Ciudad de México estableció los topes de gastos para los candidatos en esta etapa. Para las magistraturas del Tribunal de Disciplina Local no podrán gastar más de 277,705 pesos. En el caso de los juzgadores va de los 111,896 pesos hasta los 142,056 pesos, dependiendo el distrito. También se aprobó que no será permitido incluir sobrenombres en las boletas electorales. Mientras que el INE informó que los candidatos a la elección judicial tendrán hasta el sábado 29 de marzo para poder registrar sus datos, trayectoria y propuestas en la plataforma Conóceles, en la que los votantes podrán saber más sobre ellos en la etapa de campañas. Se podrá entrar al sistema a través de un usuario proporcionado por el instituto, y para cualquier duda, los candidatos, las candidatas podrán ponerse en contacto a través de los correos electrónicos. Ahí lo tiene usted en pantalla. Pero, ¿cómo serán las campañas para la elección judicial y qué riesgos traen? Está con nosotros Patricio Morelos, analista político. Gracias por estar aquí, Pato. Hola, Pedro. Buenas noches. Patricio, cuéntanos cómo se vislumbra las campañas, porque esa es una incógnita, una pregunta que todos se hacen al ser una elección inédita, una elección en donde quienes están participando son juzgadores, no políticos. Esta es una elección sin duda de muchas dudas. Tenemos duda de cuánta gente va a ir a votar, de qué tan involucrada va a estar, de qué tanto interés van a tener, pero los candidatos tienen muchas dudas. Son personas que se han dedicado a la academia, al Poder Judicial, a contestar exámenes, a leer leyes, reglamentos, y que hoy tendrán que ser carismáticos, tendrán que grabar videos, tomarse fotografías, quitarse la corbata y tratar de convencer a la gente. Y es ahí, justo lo platicabas, con topes de campaña muy bajos, con un tiempo limitado, con reglas muy estrictas, que los candidatos al Poder Judicial tendrán que ser los más creativos en la historia de México, más que los mismos políticos, por un lado para darse a conocer y después para llevar a la gente a votar por ellos. Es decir, veremos candidatos sobre todo en redes sociales, ¿no? Tratando de aprovechar el bajo costo que representa grabar un video y promocionarse, pero no pueden meterle dinero, no pueden pautar. Algunos candidatos, candidatas preguntan, ¿qué puedo hacer? Más bien arrancamos diciendo, pues casi no puedes hacer nada. ¿Qué sí pueden hacer? Y hay que decírselo a la gente porque lo van a ver en unos días. Uno, tener volantes impresos en papel biodegradable. Podrán gastar también dinero en producción de fotos y videos para redes sociales, pero no van a poder invertir en pauta. Estamos muy acostumbrados a ver a los políticos difundiéndose en redes, pagando publicidad en tele, prensa, radio, redes, pero aquí no lo van a poder hacer. ¿Qué significa? Que con cero dinero van a tener que generar videos creativos, atractivos, que inviten a la gente a ir a votar por ellos. Ahí vemos en pantalla que tampoco pueden recibir apoyo de partidos políticos, no pueden contratar espacios en los medios de comunicación. Y este otro punto es el más polémico. Ellos no pueden recibir financiamiento público o privado. Y aquí es donde hay una preocupación de parte de muchas personas en si pudiera llegar a haber o no intromisión de dinero sucio, el crimen organizado, por ejemplo, ¿no? A ver, podemos hablar de crimen organizado, pero podemos hablar de gobiernos, podemos hablar de partidos políticos, de sindicatos, de empresas, de incluso de grupos religiosos que se ha venido hablando en los últimos días. Esa va a ser una tarea muy importante para el INE. ¿Cómo el INE le va a hacer para tratar de investigar, regular, pues los gastos de campaña, ¿no? Porque sabemos que son muy bajos. Y pues seguramente veremos candidatos y candidatas que intentarán hacer todo lo posible para poder convencer a la gente. Hoy en día seguramente no faltará quien quisiera recurrir a los llamados influencers, que también, según el propio INE, pues van a estar fiscalizando lo que emitan de opiniones. Y esto podría ser sancionado también. Seguramente vamos a ver a candidatos, candidatas que van a correr riesgos, que van a querer jugar en la línea, en la raya. Pero tú imagínate, Pedro, que vas a una elección inédita, ganas con muchos o pocos votos y no te dan tu constancia.
Y no te la dan porque contrataste un influencer, y no te la dan porque contrataste espacios en medios, no te lo dan porque pagaste publicidad en redes sociales. Los riesgos son elevados y ya cada candidato tomará la decisión de hasta dónde trata, si me permite la expresión, de estirar la liga, pues, para poder convencer y darse a conocer con la gente. Pero sí hay manera en el que el INE, por ejemplo, pudiera llegar hasta el influencer y pudiera obtener esa información de que efectivamente fue pagado y no que él o ella genuinamente emitió un video expresando una opinión favorable hacia alguien con quien simpatiza. Mira, creo que ya tenemos demasiados antecedentes de los últimos procesos electorales, probablemente 10 años, donde influencers han sido contratados para promover a partidos políticos o candidatos y el INE los ha señalado e incluso los ha multado. Yo creo que va a ser muy difícil, e incluso yo le diré a los candidatos hasta qué punto el que un influencer pueda grabar un video o genere una campaña a tu favor va a provocar que la gente vaya a ir a votar en una elección de la cual hay muy poca información. Pero sí pueden influir porque tienen una capacidad de movilización a las personas muy importante. Digo, también dependiendo de quién sea, ¿no? Él o la influencer. Y, por ejemplo, recordábamos el caso del Partido Verde cuando fue multado, pero ahí fue porque estaba en veda electoral. Ahora, si lo hacen en campaña, cualquier influencer puede decir, pues es que yo comulgo con las ideas de esta persona. Es ahí donde esta elección inédita va a marcar un antes y un después. ¿Hasta qué punto el INE va a poder decir, tú que grabaste un video para promocionar incluso a un candidato que a ti te gusta, pues tiene un pago de por medio? Va a ser difícil. Seguramente vamos a ver casos en las ministras de la Corte, hombres y mujeres, que intentarán hacerlo, y post elección vamos a hablar de cómo va a haber una regulación de influencers para las campañas al Poder Judicial. Claro. Oye, y ya por último, entonces, en estas campañas, ¿pueden hacer promesas o no? Mira, yo voy a ser muy claro. Para poder ganar, los candidatos y candidatas tienen que hacer algo primero, que es darse a conocer. A quien no lo conozcan, no lo van a votar. Y la pregunta es, ¿nos daremos a conocer con propuestas? ¿Nos daremos a conocer por carisma? ¿Nos daremos a conocer por nuestro físico? ¿Cuáles van a ser los elementos que la gente va a tomar en consideración para ir a votar en la primera elección judicial? Patricio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Pedro. Y ya continuaremos dando seguimiento a lo que sucede con las campañas, ya cuando empiecen, ya unos días, prácticamente este fin de semana es cuando arrancan las campañas para la elección judicial. Vamos a otros temas, porque le decíamos el día de ayer que Donald Trump impuso nuevos aranceles de hasta el 25% para el sector automotriz. Tengo el gusto de saludar a Francisco González Díez, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes. Buenas noches, gracias por su valioso tiempo, presidente. Con mucho gusto, a las órdenes. Qué gusto estar con tu público. ¿Cuál es la postura de la Industria Nacional de Autopartes ante estos nuevos aranceles al sector automotriz? Primero, obviamente, todo arancel distorsiona el mercado, afecta a todos, no beneficia a nadie, pero lo importante es definir cuáles son los tipos de aranceles que está marcando la administración de Estados Unidos. El primer paquete, el de 25 a Canadá y 25 a México, 20 a China, no ha entrado en vigor para México. El segundo, que es el de aluminio y el acero, entró en vigor y después de 2 días se frenó para aquellos que cumplan con el TEMEC. Y este tercero es nuevo. Este tercero habla de para automóviles básicamente, perdón la molestia, estoy en el aeropuerto, habla acerca de los que están todavía con este porcentaje, que son automóviles de todo el mundo y algunas piezas automotrices, pero que si tienen integración de Estados Unidos no tendrá. Es bastante confuso, bastante complejo, la incertidumbre está, pero sabemos que podemos ir avanzando de todos modos por la necesidad que tienen de nuestras autopartes. ¿Qué es lo que han platicado entre las distintas asociaciones que involucran al sector automotriz aquí en México, las autopartes? ¿Cuál es el sentir entre la industria? Entre las asociaciones, que somos las asociaciones hermanas, somos 4. Consideramos que se debe de respetar el Tratado de Libre Comercio, que fue negociado precisamente en la administración anterior de Trump y que pues nos ha llevado a mejores momentos a toda la región. Pero también estamos en contacto con nuestras asociaciones hermanas en Estados Unidos, Canadá, de cada una de nuestras homólogas, y todos estamos
en el mismo sentido. Debemos de apoyar y creer que debe de aplicarse el tratado y no estar brincando por secciones de seguridad o por lo que sea, algunas excepciones. Ese es nuestro punto. Claro, porque para que un auto pueda estar terminado, aunque sea fabricado aquí en México, incluso algunos de ellos van a Estados Unidos, regresan varias veces, ¿no? Así es. De entre 5 y 7 veces son las vueltas que da una pieza. No el automóvil, pero las piezas van y vienen y se integran cada vez de mejor forma. Se les agrega algo, obviamente tienen algunas implicaciones de distinto tipo. ¿Cuál es el porcentaje de las autopartes que no entrarían, digamos, dentro del TEMEC y que estas sí estarían sujetas a estos nuevos aranceles? Es un porcentaje muy bajo y ha sido inclusive por decisión de las empresas compradoras, y tienen de repente piezas que dicen, bueno, tráemelas de Rumanía porque son las que yo uso, lo que sea. En fin, ese tipo de cosas es bastante pequeño, no pasa del 5%, pero son, pues, a final de cuentas, necesidades que tienen los compradores, pero la integración fundamental de TEMEC funciona, la tenemos registrada y nos libera de aranceles. Le iba a decir que entonces es un impacto menor, pero me parece que no hay impacto menor, ¿no? No hay impacto menor. El punto inclusive hasta de la burocracia que se requiere para llenar toda la información es desgastante. Obviamente el estar viendo que se cumpla con todo lo que está exigiendo ahora CBP, que es las aduanas de Estados Unidos, es desgastante. El riesgo que hay de equivocarse y tener alguna medida negativa en contra es desgastante, y al final de cuentas quien paga va a ser el comprador final del vehículo. En Estados Unidos, ¿no? Así es. Algo que puede llegar a pasar, obviamente, es que si suben los precios allá, indirectamente suban en todo el mundo, porque pues los autos se vuelven más escasos. Pero definitivamente el primer impacto en los siguientes meses va a ser para el comprador de automóviles en Estados Unidos. Ayer escuchaba, por ejemplo, a Canacintra sugerir que este era el momento perfecto para buscar diversificar los mercados, pero en una economía tan integrada, en específico en la del sector automotriz, resulta muy difícil pensarlo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pedro. Yo puedo vender limones en todo el mundo, pero las autopartes que me compra alguna de las armadoras en Estados Unidos no las puedo vender en todo el mundo. En varios lados sí, puedo tener el expertise para hacer mejores piezas que de las que se hacen en Europa o en Asia, pero necesito un tiempo de desarrollo. Entonces no es una cuestión de sustitución inmediata, es una cuestión que pues llevará tiempo. Y entonces, ¿qué resta por hacer, presidente? Primero, la negociación, como la está llevando el secretario Ebrard, estamos apoyándole totalmente en la forma en que lo está haciendo, igual que obviamente presidenta, esta parte de cabeza fría, de no estar tomando decisiones de más medidas en contra de Estados Unidos, como están haciendo otros países. Creo que es importante analizar, tener regreso a cabeza fría, tener la parte de revisión, de negociación, de preguntar a la industria. Tenemos reuniones muy seguido, no nada más de cuarto de punto, sino de específicas del sector con el secretario Ebrard, y yo creo que esto ayuda a decir qué es lo que necesitamos, primero. Segundo es pues estar muy ligados a las asociaciones de Estados Unidos y Canadá. Ya no estamos hablando nada más de México, hablamos de Norteamérica, y en ese sentido tenemos que estar funcionando todos al mismo son, estar bailando la misma canción. Y yo creo que lo estamos consiguiendo en autopartes. Nuestra relación con MEMA de Estados Unidos y APMA de Canadá nos permiten tener un concepto, una actividad y una resolución idéntica para poder pues confrontar este tipo de aranceles y situaciones que puedan afectar a todos. Presidente, le agradezco que nos haya regalado su valioso tiempo. Sigamos en contacto, por favor. Con mucho gusto, y esperemos que la siguiente sea para comentar del Mundial de entre los 3 países y no de los aranceles entre los 3 países. Ojalá que así sea. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.
Es momento de hablar de lo que sucede en la Ciudad de México con Paulo Emilio García, vocero y diputado de la bancada de Morena en el Congreso Capitalino, Diego Garrido, vicecoordinador del PAN en el Congreso Capitalino, y Rolfi Torres, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso Capitalino. Bienvenidos, caballeros. Un gusto estar aquí. Buenas noches. Un honor. Antes de entrar de lleno al tema de lo que ocurre en la ciudad, que hay toda una polémica con la ley de movilidad que no se ha armonizado desde hace 2 años, trae un retraso de 2 años, y los señalamientos que llegaste a hacer, Paulo, de desfalco en algunas alcaldías. Me gustaría conocer su opinión respecto al caso de Cuauhtémoc Blanco, pero más allá del propio Cuauhtémoc Blanco, ahora la solicitud de que se elimine el fuero en legisladores y gobernadores, Roy. Mira, me parece una cosa lamentable lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en la protección que se le está dando a Cuauhtémoc al privilegiar el fuero. Hay que reconocer a las diputadas que votaron en contra de todos los grupos parlamentarios. Yo en particular quiero reconocer a las integrantes de mi grupo parlamentario en la Cámara de Diputados que fueron valientes y enfrentaron esta condición. Hoy están pidiendo incluso que hable la víctima. Pues se le dio la palabra al presunto agresor, pues ahora se le pide que se le dé la palabra a la víctima, y en el fondo, pues la verdad es que hoy presentan esta propuesta que ya no tiene ningún sentido. Ayer era el momento para demostrar que verdaderamente están a favor de las víctimas, a favor de conocer la verdad. No estamos suponiendo ni ni juzgando, por supuesto que no, eso lo tendrán que hacer las autoridades, pero para eso pues tenía que haber este desafuero, porque si no, hoy fue a la Fiscalía, pero la Fiscalía no puede hacer nada, mientras tenga este fuero constitucional no puede hacer absolutamente nada. Claro. Ahora, se le ha señalado incluso por figuras de Morena misma, Paulo, el caso de Aleida Alavés, el caso de distintos personajes que tienen, digamos, toda la vida en Morena, del ala de los duros, por así decirlo, que él debía de renunciar al fuero, que él, por congruencia, debía de renunciar y enfrentar el proceso, y que sucediera lo que tenía que suceder, que el que nada debe, nada teme. ¿Tú qué opinas? Mira, a mí primero me ha parecido muy lamentable que en toda esta conversación que ha habido sobre el tema, toda esta discusión, no se ha hablado de la posible víctima. O sea, todos estos señalamientos que hacen de un lado o de otro, ¿en dónde está asentado, dónde se ha hablado de las implicaciones, las consecuencias para esta persona que está denunciando esto? Ella misma señaló y criticó la forma en que se integró la carpeta de investigación. Recordar que en Morelos, por fortuna, hasta hace unas semanas se quitó de su cargo al fiscal Ulises Carmona, que era un desastre que encubrió un feminicidio que inició la investigación aquí en la Ciudad de México, y integró en este caso una carpeta de investigación basura. A minutos de terminar su encargo por destitución del Congreso de Morelos, construye esa carpeta de investigación y ha desatado lo que ha sido, perdonen que lo diga, politiquería. Quieren ver cuando a alguien no le importa a la víctima, ni siquiera la nombran en el caso. Te voy a interrumpir porque... Fue mi primer comentario. Ahí los quiero interrumpir tantito con lo porque... que empecé. Pues parece que a Morena tampoco le importó. Le dieron la palabra indebidamente a Cuauhtémoc Blanco. Estaba la diputada Adriana Belinda en el uso de la palabra y sin que estuviera en el orden del día, le pidió a Cuauhtémoc Blanco que subiera a hablar. Si también les hubiera importado la víctima, ¿no era darle el tiempo también a la víctima? ¿No? Tiene que dársele cobertura. No sé si el espacio de la Cámara de Diputados en una sesión de estas características es el momento más adecuado. Yo creo que hoy es un buen indicio que enfrente a las autoridades el exgobernador. Aunque tenga fuero. Y decir eso, con eso quiero cerrar, que es momento de explorar la eliminación del fuero a nivel federal. ¿Saben? Hoy los tres que estamos aquí sentados, no tenemos fuero. ¿Saben por qué? Porque en 2018 la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa que quitó de cualquier privilegio a alcaldes, diputados, concejales, a la propia jefa de gobierno. Fue el constituyente del 2017 quien lo hizo. Y no se hizo efectivo. No se hizo efectivo hasta que en 2018 la jefa de gobierno presentó la ley secundaria en la materia. Entonces, hoy ella pone sobre la mesa un asunto que creo que es importante discutir. En lo personal, yo estoy a favor de que se elimine el fuero también en el Congreso Federal. Diego.
decirlo claramente, el desconocimiento de la ley, venirse a inventar cosas, no fue Claudia quien propuso la eliminación del fuero, fue el constituyente del 17 quien en la Constitución de la Ciudad de México dijo que los diputados locales no tenemos fuero. Fue una construcción de todas las fuerzas políticas integrantes de ese Congreso Constituyente. Pero así es como vienen a mentir, a decir que la doctora es... A ver, la doctora, cuando fue jefa de gobierno, y el gobierno actual de Morena golpean y agarran a garrotazos literalmente con gas lacrimógeno a las mujeres que salen a marchar el 8M. Y así Morena también en el Congreso de la Ciudad, en el Congreso Federal, le dio la espalda a la víctima, mujer que está denunciando a un diputado, llámese como se llame. Y aquí es claro que no es tiempo de mujeres, no llegaron todas, ni siquiera rompieron el techo de cristal, porque Morena lo está impidiendo. Y Morena, qué locura que griten no estás solo, cuando sí dejan sola a la víctima. Y por eso es lo desasiado del procedimiento que pasó, al que una diputada renunciara a su uso de la tribuna para dárselo al presunto culpable. Y aquí lo que debe pasar es que simple y sencillamente se remita, se le quite el fuero y se vaya con la autoridad, y que la autoridad diga si es culpable o no. Nosotros no prejuzgamos. Simple y sencillamente es un acto público que Morena y sus aliados no quisieron estar del lado de la víctima, del lado de las mujeres, sino sí del lado del agresor, sobre todo con el manto de impunidad que caracteriza siempre a Morena. Si estás en la 4T y en la transformación, puedes violar, puedes abusar, puedes violentar a una mujer y no te pasa nada. Eso es lo peligroso del mensaje y es lo que nosotros, por supuesto, que nunca vamos a avalar, y por eso el PAN en el Congreso Federal votó a favor de quitarle el fuero a este diputado. Roy, ¿querías abonar algo? Sí, mira, me parece que tampoco sirve lo que nos vienen a decir, que debería de renunciar al fuero. Eso no se puede. Aunque pida licencia, sigue teniendo fuero. El momento era a través de esta declaración de procedencia, y Morena lo sabe que no puede enfrentar ningún proceso. Ahorita dicen que pensemos en la víctima, pues es precisamente en lo que estamos pensando. Por eso hoy Movimiento Ciudadano propuso darle voz a la víctima. En la comisión instructora pues tampoco le hicieron caso, tampoco la convocaron. Hubo muchos errores, dicen, en la investigación de esta carpeta. Es un desastre la carpeta. Pues hubieran hablado con la víctima, hubieran allegado de elementos para tener verdaderamente la oportunidad de conocer ambas partes. Pero lo que no se hizo pues fue precisamente hablar en el fondo de la víctima, y me parece que la protección que se está haciendo a ultranza de Cuauhtémoc Blanco pues es atroz. O sea, el mensaje que manda Morena, esta legislatura era la legislatura de las mujeres también, ¿no? Y hubo una presión terrible, y lo denunciaron incluso diputadas de Morena para que votaran a favor de de mantenerle el fuero. Que cambiaron el sentido de su voto diputadas que hoy incluso están denunciando estas presiones de dentro de Morena, que dicen, nos pedían que le diéramos un voto de confianza. No, el voto de confianza se da después del desafuero y que enfrentara las investigaciones. Nadie está diciendo que es culpable. Lo que queremos y lo que planteaban es que se investigara. Paulo. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Que se le quite el fuero a Cuauhtémoc Blanco para que enfrente un proceso basado en una carpeta de investigación basura. Eso es el problema de origen. Entonces, por más de que se le haya quitado el fuero o no, no va a haber justicia para la posible víctima si el caso de origen está viciado. Entonces, creo que urge que este tema se le quite la capa de politiquería para que la persona pueda realmente enfrentar y dirigirse a la administración de la justicia como se debe. Y además, pues es absurdo que, por ejemplo, aquí pongan el grito en el cielo como el diputado Garrido, cuando su bancada es la que propone quitar el feminicidio del Código Penal, cuando su partido es el partido antiderechos, cuando se han opuesto sistemáticamente al derecho de las mujeres a decidir. Entonces, ¿quién va a defender a la víctima? El Partido Acción Nacional. Es absurdo. Claro que sí, por eso estamos votando en ese sentido. Y por ponernos al lado de la víctima es por lo que nosotros estamos diciendo ya no más impunidad. Politiquería, fíjate cómo minimiza Morena a la víctima, a la mujer que se atrevió a denunciar a su agresor, dice que es politiquería. No, politiquería de ustedes. No puede ser ese nivel de narrativa que tengan los diputados de Morena para minimizar así a una víctima de un posible delito de agresión sexual. Y eso es lo que debemos de terminar con esa visión del régimen de estar siempre protegiendo a sus cuates, protegiendo a sus amigos y no ponerse del lado de las mujeres. Por eso, insisto, por eso las agreden cuando salen
salen a marchar y por eso las gasean. A ver, vamos a los otros dos temas antes de que se nos vaya a ir todo el tiempo en esto. Hay un retraso de 2 años en la armonización de la ley de movilidad. ¿Qué sucede, Roy? Mira, me parece muy lamentable que tengamos en una de las cosas que más afectan a las y los chilangos, que es la movilidad, un retraso de más de 2 años en armonizar la ley general con la ley de movilidad de la Ciudad de México. En uno de los temas que nos parece que es fundamental para la vida de los capitalinos, se están perdiendo vidas todos los días a causa de los incidentes viales. Todos los días se pierden vidas a causa de las malas políticas de movilidad. Hay más tráfico, hay más caos, hay más motos que no pudieron regular en el sexenio pasado y hoy hay motos eléctricas, hoy hay vehículos eléctricos que también están proliferando y que tampoco hay una regulación. Oye, leía que se está haciendo como parlamento con diversos grupos, pero que los grupos señalan que esto solamente va a retrasar más la armonización, que incluso podría llegar hasta el 2026. Llevamos 2 años de retraso y nos plantean 2 años de foros para armonizar la ley, como si necesitáramos 2 años de estudio para evitar que se perdieran vidas. ¿Sabes cuántas vidas se van a perder en estos 2 años? Nada más porque quieren hacer un foro cada mes, uno en cada alcaldía, quieren consultar. Eso ya se hizo la legislatura pasada, ya hicimos las consultas. Las personas con discapacidad y Movimiento Ciudadano fue la única fuerza que presentó una homologación de la ley de seguridad vial, que es el elemento que más nos importa. Pero me parece que cada día que se retrasa esta discusión es días que mueren personas en la ciudad sin que sea justificado ni necesario. Son vidas que se pueden salvar. Paulo. Se va a armonizar la ley de movilidad, va a pasar en esta legislatura. Yo creo que es sano, que se escuche a la gente. Fue como lo que nos pasó con la discusión de los toros, ¿no? Querían que fuera de manera apresurada, de un plumazo, que no se escuchara a nadie. Y creo que al final se construyó una salida de consenso escuchando a todos. En una semana. ¿Qué es lo que queremos? En una semana se escucharon a las dos versiones. Escuchar todas las voces en las diferentes demarcaciones. Y es algo que además pues, no podemos eludir. Es una ley que ya existe. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Incluir elementos nuevos que no se tenían en la conversación en la legislatura pasada, por ejemplo, como los motopatines, las bicicletas eléctricas, la movilidad no motorizada. ¿Por qué no meterlo de una vez? O sea, ¿para qué hacer una reforma y luego meterle parches y parches y parches? Hay que hacer una buena ley de movilidad para la ciudad, armonizando la ley federal, por supuesto. ¿Cuándo prevé tu bancada que podría quedar esto? ¿Hasta el 26? Los foros, ¿o antes? Debo decir, no limitan, no constriñen a que pueda en un momento antes llevarse a cabo un dictamen, ¿no? Se traza una serie de espacios de escucha y demás, pero no es como que hasta que se termine el último foro se va a poder construir el dictamen. Entonces, pues vamos a seguir recabando esta información. Estamos esperando la iniciativa de la jefa de gobierno en materia de movilidad eléctrica, que está por llegar en estos días. Entonces, pues tengamos una buena ley. ¿Para qué hacerla así como quieren de un plumazo? Diego. No hay voluntad política, es claro. Ya patearon el balón muchos años, ahora lo quieren patear por 2 años más. Estos foros, por supuesto que estoy de acuerdo en que escuchemos en Parlamento abierto a todo el mundo, pero lo podemos hacer en 2 meses. ¿Por qué en 2 años? Esto significa que no le quieren entrar al tema de movilidad, porque yo le pregunto a los que nos están viendo, ellos ya gobernaron un sexenio y van por otro más. En esos 6 años mejoró el metro, es más rápido, más eficiente. El Metrobús sigue hacinado o sigue también colapsado. El tráfico en la Ciudad de México mejoró. No ha mejorado absolutamente nada. El metro línea 1 ahí sigue parado y no hay cuándo ni para cuándo vuelva a reactivarse. Las escaleras eléctricas del metro, los choques, los muertos en el metro. Verdaderamente estamos en un colapso de movilidad y aquí está la prueba clara de que no quieren entrar al tema de que mejoremos en movilidad para que vivas mejor, para que hagas menos tiempo de tu escuela a tu casa, de tu trabajo a tu casa. No quieren entrarle al tema y así no podemos avanzar si no hay voluntad política, cuando hay propuestas de la oposición que queremos avanzar en este tema. Roy. Yo creo que esto de las consultas, como lo vimos en los toros, pues es una simulación. Al principio Pablo nos decía, no, es que hay que consultar. Y después la jefa de gobierno, primero la presidenta y luego la jefa de gobierno, pues abrió una propuesta sin consultarla. Y estuvimos nosotros de acuerdo. Se abrieron espacios en el Congreso para escucharlo, sí, de 1 semana. En este tema, de verdad, la prioridad
es que ya tengamos una nueva política de movilidad. 6 años estuvo olvidada la ciudad en materia de movilidad, en materia de las ciclopistas, solamente las pintaban, no había infraestructura realmente de protección al ciclista. Los motociclistas hoy son los que más accidentes y más muertes tienen en la ciudad. Todos vemos la inseguridad en las calles, tanto para los vehículos, para los peatones, para el transporte público, los ciclistas. Tú eres motociclista y no te sientes seguramente más seguro hoy que hace unos años. O sea, te juegas... Soy ciclista, soy motociclista, automovilista. Te juegas la vida... En todos los roles hay riesgos. Como peatón, como ciclista y motociclista, todos los días te juegas la vida a causa del retraso de estas políticas de movilidad. Algo que también yo me he dado cuenta como una persona que viene de otra ciudad, y algo que me llamó mucho la atención llegando acá es la anarquía vial que se vive, en donde, Paulo, los automovilistas, motociclistas y demás, les vale pasarse los rojos, les vale andar a exceso de velocidad, aún y que haya elementos de tránsitos de los que traen el parche para poder multar, y ellos tampoco hacen mucho por poder imponer las reglas de tránsito. Esto tendría que cambiar, ¿no? Sí, y son de los temas que tenemos que tomar en cuenta en la modernización. Quisiera nada más dejar una cosa muy clara. Yo no coincido absolutamente con lo que dice Roy, de que en el sexenio pasado no se hizo nada en materia de movilidad. Basta que la propia gente dé cuenta, cablebús, nuevas líneas de metrobús, trolebús elevado. Fíjense, en el sexenio de Mancera se construyeron solamente 34 kilómetros de infraestructura ciclista. La doctora Claudia hizo 240, casi 8 o 10 veces más. Entonces, una inversión como nunca en materia de movilidad, y el legislativo tiene que hacer su chamba también, ¿no? Yo estoy de acuerdo que es una situación que es prioritaria para la ciudad. Lo único que pedimos del Grupo Parlamentario de Morena pues es que hagamos un buen paquete de reformas, escuchando a todos, incluyendo las propuestas que se vienen, y tengamos una sola buena ley de movilidad para la ciudad. Diego. Tenemos que cumplir con el mandato legal de ya hacer la armonización. No hay voluntad política del PAN, hay propuesta del PAN, y queremos hacer una mejor ciudad, sin lugar a dudas. Vamos a apoyar en lo que el gobierno proponga, pero ni siquiera hay propuesta, ni siquiera le quieren entrar al tema. Nosotros decimos, les damos el voto de confianza, adelante, vamos a mejorar como ciudad, y ni siquiera hay propuesta. Así lo dejo, no hay propuesta, no hay mejoría, y en un sexenio, en 6 años, no ha habido ninguna mejora. Nos queda 1 minuto y medio. Paulo, rápidamente, 30 segundos. ¿Qué es esto de los desfalcos que señalaste? Bueno, una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación que revisa el gasto público federal, y se encontró que en 2 de las alcaldías estrella de la oposición, Miguel Hidalgo y Coyoacán, hubo desfalcos, con esa palabra, con esa así de grave. ¿Por cuánto? En Coyoacán fue 82 millones de pesos y en Miguel Hidalgo de casi 100. Entonces, ¿ambos en 2023? En 2023, que es la última cuenta pública completa a estudiar, es solamente el gasto de presupuesto federal, y se la viven diciendo que Venezuela, que el comunismo. Parece que toda esta campaña que tienen es más una pantomima para ocultar cómo gobiernan en la práctica, en los hechos. Vamos a dar la oportunidad a Diego que responda ante esto. Totalmente falso. Esa es la ignorancia y la torpeza con lo que los diputados vienen a imputarle delitos a los alcaldes de oposición. El procedimiento de fiscalización y de auditoría indica que cuando te hacen observaciones tienes un lapso de 30 días para subsanar. Están en ese momento. Quien sí hubo... Es decir, no es definitivo, no es todavía. En donde sí fue definitivo, a la hacienda pública, en donde sí fue definitivo es cuando el ahora acusante, el promovente de esta denuncia, Víctor Hugo Robo, que era alcalde de Miguel Hidalgo, él sí tuvo una sanción. Su director de obras fue sancionado por 40 millones de pesos, inhabilitado de ese gobierno porque había obras fantasmas en el mercado de la Escandón. Así de fácil. Nada más quieren hacer más famoso al buen gobierno de Mauricio Tabe, que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Algunos segundos nos quedan todavía. Yo creo que se investigue lo que se tenga que investigar, que se arreglen las cuentas que se tengan que arreglar. Pero yo invitaría a Paulo, invitaría a esta mesa que revisemos las otras 14. Si hay irregularidades, que presentemos denuncias juntos para que se atienda de manera pareja. Que no, ahí sí no sea politiquería. Revisemos las otras 14 y presentemos denuncias juntos y llevamos ¿Ya lo revisó la auditoría? Por eso vamos a revisar el chiquero de los gobiernos del PAN a revisar pero encabezando. Te hago ese compromiso, revisemos las otras 14 y todas las irregularidades que encontremos las denunciamos juntos. De todos los gobiernos. Ahí está la auditoría, sí. ¿De acuerdo? Órale. Muy bien, pues hecho entonces el compromiso. Caballeros, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. La pausa, regresamos. Regresamos solamente para agradecerle que nos haya regalado, que nos haya brindado, que nos haya
honrado con su sintonía y para invitarlo a que se quede en la programación de Milenio Televisión y que mañana nos acompañe en este mismo espacio informativo. Buenas noches.